Mientras los primeros rayos del sol de la mañana se filtraban por las persianas, Julián se removió en los brazos de Liam. Su hermanastro todavía dormía profundamente, su pecho subiendo y bajando rítmicamente. Julián esbozó una sonrisa mientras recordaba los eventos de la noche anterior, todavía incrédulo por lo que había sucedido. Todo parecía un sueño del que podría despertar en cualquier momento. Habían cruzado una línea que ambos habían evitado durante mucho tiempo. Sus pensamientos regresaron al comienzo de todo, ese simple roce de manos, esas miradas que compartieron en los últimos meses. Parecía que ambos esperaban que el otro tomara la iniciativa, que esa tensión finalmente se rompiera. Y cuando sucedió, se sintió inevitable. Con cuidado, Julián salió de los brazos de Liam, tratando de no despertarlo. La habitación estaba tranquila, salvo por el leve canto de los pájaros y el murmullo del viento. Tomó una manta al borde de la cama, envolviéndose con ella mientras se acercaba a la ventana para admirar la vista del amanecer. Su mente estaba llena de preguntas sobre lo que esto significaría para ellos. ¿Cómo podrían explicar esto a sus padres? ¿Deberían intentarlo siquiera? ¿O sería algo que tendrían que mantener en secreto? Un leve crujido en la cama detrás de él interrumpió sus pensamientos. Julián se dio la vuelta y vio a Liam sentándose, frotándose los ojos para espantar el sueño. Por un momento, simplemente se miraron, el peso de lo ocurrido flotando en el aire entre ambos. «Hola», dijo Liam con voz todavía adormilada. «Hola», respondió Julián con una suave sonrisa dibujándose en sus labios. Liam se levantó, estirándose mientras caminaba hacia Julián. La manta que cubría la cintura de Julián cayó, pero no se apresuró a recogerla. Entre ellos ya no había espacio para la modestia, no después de lo que había sucedido. Liam se quedó junto a él en la ventana, sus hombros rozándose. Por un momento, se limitaron a observar el amanecer en silencio, como si el resto del mundo hubiera dejado de existir. Entonces, dijo Liam, rompiendo el silencio. «¿Qué pasa ahora?» Julián suspiró, apoyando la cabeza en el marco de la ventana. «No lo sé», admitió. Liam asintió, mordiendo su labio mientras miraba por la ventana. «¿Te arrepientes?», preguntó con voz vacilante, como si temiera la respuesta. Julián se giró hacia él, alzando una mano para acariciar su mejilla. «No», respondió con firmeza. «No me arrepiento». «¿Y tú?». Liam negó con la cabeza, sus ojos suavizándose mientras se inclinaba hacia el tacto de Julián. «No, para nada». Por un instante, el silencio volvió a envolverlos antes de que Liam acortara la distancia entre ambos y lo besara suavemente. Era un beso distinto a los de la noche anterior, más delicado, pero cargado de emoción. Julián suspiró contra los labios de Liam, rodeándole el cuello con los brazos para acercarlo más. El beso se profundizó con rapidez, sus cuerpos encontrándose de nuevo, perdiéndose en la intimidad que habían descubierto juntos. Pero justo cuando las cosas comenzaban a calentarse, un ruido repentino desde la planta baja los hizo detenerse en seco. Era inconfundible, el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose, seguido de voces familiares. Sus padres estaban de vuelta. Ambos se separaron de inmediato, sus ojos llenos de pánico al darse cuenta de la realidad que los rodeaba. Se apresuraron a vestirse, sus corazones latiendo con fuerza mientras intentaban aparentar normalidad. «Rayos», murmuró Liam mientras se ponía la camisa a toda prisa. «¿Qué hacemos?». Julián no tuvo tiempo de responder antes de que escucharan pasos subiendo las escaleras y la voz de su madre llamándolos desde el pasillo. «Julián». «Liam». «¿Están en casa?». El corazón de Julián se aceleró mientras miraba a Liam, su mente trabajando a toda velocidad. No había forma de que pudieran permitir que sus padres supieran lo que había pasado entre ellos. No ahora, tal vez nunca. «Actúa normal», susurró Julián, apretando la mano de Liam en un gesto tranquilizador. «Lo resolveremos después». Liam asintió, pálido, mientras ambos salían apresurados de la habitación, tratando de parecer lo más casuales posible. Al llegar a la cocina, su madre estaba desempacando bolsas de supermercado mientras su padre veía la televisión en la sala. Julián podía sentir la tensión en Liam junto a él,
pero forzó una sonrisa mientras saludaba a su madre. Hola, mamá, dijo Julián apoyándose en el mostrador. ¿Regresaron temprano? Su madre le sonrió cálidamente, sin notar la inquietud que compartían los dos jóvenes. Sí, el viaje terminó antes de lo esperado, respondió mientras echaba un vistazo a Liam. ¿Todo bien con ustedes? El estómago de Julián se encogió al escuchar su pregunta, pero mantuvo la compostura y respondió con aparente tranquilidad. Sí, todo está bien, dijo, lanzando una rápida mirada a Liam, quien asintió en silencio. A medida que pasaba el día, mantener esa apariencia de normalidad se hacía cada vez más difícil. Cada vez que sus padres salían de la habitación, Julián y Liam intercambiaban miradas cargadas de incertidumbre, el peso de su secreto cada vez más presente entre ellos. Finalmente, cuando llegó la noche y sus padres se retiraron a dormir, ambos se encontraron solos en la sala de estar. La tensión entre ellos era palpable mientras se sentaban en extremos opuestos del sofá, sin saber cómo romper el silencio. Julián carraspeó, mirando a Liam con incertidumbre. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó en voz baja. Liam suspiró, pasándose una mano por el cabello. No lo sé, admitió. Pero no podemos decírselo. Eso seguro. Julián asintió, con frustración evidente en su rostro. Sí, eso lo tengo claro. Pero entonces, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Pretendemos que no pasó nada? Liam lo miró con seriedad, su mandíbula tensa. No quiero fingir, dijo en voz baja. No quiero olvidar lo que pasó entre nosotros. ¿Tú sí? El corazón de Julián dio un vuelco al escuchar esas palabras. Él tampoco quería olvidar. No quería volver al punto en el que fingían que no sentían nada, cuando sus emociones quedaban enterradas bajo la rutina diaria. Pero sabía lo complicado que sería enfrentar lo que habían iniciado. No, respondió finalmente, su voz apenas un susurro. No quiero olvidar. Liam se inclinó hacia él, levantando una mano para acariciar la mejilla de Julián. Entonces no lo haremos, susurró, dejando que su pulgar recorriera suavemente su piel. Lo resolveremos juntos. Julián cerró los ojos, inclinándose hacia el toque de Liam. En ese instante, aunque el mundo parecía desmoronarse a su alrededor, todo se sentía correcto. Mientras pasaban los días, Julián y Liam se convirtieron en expertos en esconder su relación de sus padres. Aprovechaban cualquier momento a solas para intercambiar miradas cómplices, besos furtivos y palabras que solo ellos entendían. Sin embargo, el temor a ser descubierto siempre estaba presente, como una sombra que lo seguía a todas partes. Cada vez que sus padres mencionaban el futuro o hacían preguntas sobre sus vidas amorosas, el peso de su secreto se hacía más difícil de soportar. Una noche, mientras estaban acostados juntos en la cama de Julián, la luz de la luna bañando suavemente la habitación, Liam dejó escapar un suspiro, trazando patrones en la piel de Julián con la yema de sus dedos. ¿Crees que esto pueda durar?, preguntó en un susurro, casi como si temiera la respuesta. Julián no respondió de inmediato. No quería pensar en el futuro, en las inevitables decisiones que tendrían que tomar. Quería aferrarse al presente, al calor de Liam a su lado y a la paz que encontraba en sus brazos. No lo sé, admitió finalmente, su voz cargada de incertidumbre. Pero no quiero pensar en eso ahora. Liam asintió, deteniendo sus caricias. Sí, yo tampoco. Era viernes por la noche, y sus padres habían salido a cenar, dejando a Julián y a Liam solos en casa. Estaban sentados en el sofá viendo una película cuando, de repente, la luz se fue, dejando toda la casa sumida en la oscuridad. Julián soltó un suspiro y se levantó para buscar su teléfono. Vaya, qué conveniente, dijo con tono sarcástico mientras trataba de encontrar el contacto de la compañía eléctrica. Antes de que pudiera hacer algo, Liam le tomó la mano y lo detuvo suavemente. No te preocupes por eso ahora, dijo con una sonrisa que Julián apenas podía intuir en la penumbra. Disfrutemos el momento. La oscuridad parecía envolverlos en una burbuja de calma. El ambiente se sentía íntimo y tranquilo, como si el resto del mundo hubiera desaparecido.
Julián dudó por un instante, pero al sentir el toque de Liam, decidió relajarse. Se dejó caer de nuevo en el sofá, notando lo cerca que estaban uno del otro. Por unos momentos, se quedaron en silencio, escuchando los ruidos lejanos de la noche. La cercanía entre ellos, combinada con la oscuridad, hacía que todo se sintiera distinto, más profundo. Liam le dedicó una mirada cálida, y Julián, siguiendo el impulso del momento, se inclinó hacia él. Lo que compartieron fue una muestra de confianza y cercanía, como si esa conexión hubiera estado siempre ahí, esperando ser descubierta. El tiempo pareció detenerse mientras ambos disfrutaban de ese instante de complicidad. Pero incluso en medio de esa calma, una pequeña inquietud permanecía en la mente de Julián. Sabía que, aunque todo se sintiera correcto en ese momento, siempre estaría presente el riesgo de ser descubiertos. Mientras pasaban los días, Julián y Liam perfeccionaron el arte de mantener su relación en secreto. Encontraban pequeños momentos para estar juntos, compartiendo miradas y gestos que nadie más notaba. Sin embargo, la constante preocupación por ser descubiertos no los abandonaba. Una noche, mientras estaban solos en casa, sus padres volvieron antes de lo esperado. Estaban en la habitación de Julián, conversando, cuando la puerta principal se abrió de repente. Ambos se tensaron, conscientes de que no estaban preparados para enfrentarse a esa situación. La voz de su madre resonó desde abajo. Julián. Liam. ¿Están en casa? Se apresuraron a salir de la habitación, tratando de actuar con normalidad. Al llegar a la sala, encontraron a su madre desempacando bolsas en la cocina, mientras su padre encendía la televisión. Aunque sus padres no sospecharon nada, Julián y Liam sintieron como el peso de su secreto los hacía más cuidadosos que nunca. Las semanas transcurrieron con la misma tensión, hasta que un día ocurrió lo inevitable. Sus padres entraron inesperadamente a la habitación de Julián y los encontraron en un momento de cercanía que no podían explicar. La sorpresa y la confusión en los rostros de sus padres lo decían todo. A partir de ese momento, nada volvió a ser igual. La relación entre todos se volvió tensa y complicada. Aunque Julián y Liam intentaron aferrarse a lo que sentían, la presión y el conflicto familiar los llevaron a tomar una difícil decisión. Creo que debemos detenernos, dijo Julián una noche, con la voz cargada de tristeza. Liam lo miró con dolor, pero asintió. Ambos sabían que era lo mejor para preservar la estabilidad de su familia, aunque significara renunciar a algo que había significado tanto para ellos. Con el tiempo, Julián y Liam intentaron adaptarse a la nueva realidad. Mantuvieron su relación dentro de los límites de lo que sus padres consideraban normal, evitando cualquier gesto que pudiera levantar sospechas. Sin embargo, ambos sabían que algo había cambiado para siempre. Aunque intentaron seguir adelante, había momentos en los que el peso de lo perdido se hacía evidente. Miradas prolongadas, sonrisas melancólicas y el silencio que compartían decían más que cualquier palabra. A pesar de la distancia que decidieron mantener, el vínculo que habían formado seguía siendo inquebrantable. En una tarde tranquila, mientras estaban sentados juntos en el porche, Liam habló en voz baja. Aunque las cosas no sean como antes, siempre me importa lo que tenemos. Julián asintió, mirando el horizonte. Yo siento lo mismo. Nada podrá cambiar eso. A partir de entonces, se apoyaron mutuamente en silencio, manteniendo su conexión de una forma más discreta. La vida siguió adelante, pero los momentos que compartieron quedaron grabados en sus corazones como un recuerdo imborrable, algo que solo ellos podían entender. A medida que pasaban los meses, Julián y Liam se encontraban atrapados en una rutina silenciosa, uno al lado del otro pero a la vez en mundos separados. Cada gesto compartido, aunque fugaz, llevaba consigo una carga emocional que ninguno de los dos podía negar. La ciudad, siempre tan ruidosa y llena de vida, de repente parecía más pequeña. Las calles ya no eran las mismas, los lugares que solían visitar juntos ya no ofrecían la misma alegría. A pesar de todo, el amor que había nacido entre ellos seguía allí, como una chispa que se negaba a apagarse. Julián, más introspectivo, pasaba horas en su habitación, buscando respuestas en libros o en sus propios pensamientos. La duda lo asaltaba constantemente,
¿Qué habría sido de ellos si el mundo hubiera sido diferente? ¿Si no hubieran tenido que esconder lo que sentían? Las preguntas no tenían respuestas claras, y eso lo llenaba de una tristeza profunda. Liam, por su parte, trataba de mantener una fachada de normalidad. Salía con sus amigos, hablaba de las cosas cotidianas, pero por dentro la angustia lo consumía. Cuando regresaba a casa, la soledad lo abrazaba con fuerza. La presencia de Julián, aunque distante, seguía siendo su ancla en medio del caos. En esos momentos de silencio compartido, sin decir una palabra, sabían que nada en el mundo podría separarlos. Un día, Liam decidió hacer algo que nunca había planeado, ir a ver a Julián después de semanas sin hablar de lo que sentían. La distancia emocional había crecido, y él sabía que algo debía cambiar. No podía dejar que el tiempo lo separara aún más. Así que, sin pensarlo demasiado, se presentó en la casa de Julián un jueves por la tarde. Al abrir la puerta, Julián lo miró sorprendido, pero no dijo nada. Liam entró, sin romper el contacto visual, y se sentaron en el mismo porche donde habían compartido tantas tardes de conversación. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores cálidos, como si la naturaleza misma reconociera la importancia de ese momento. Quería verte, dijo Liam, finalmente rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero cargada de significado. Julián lo miró con la misma intensidad de siempre, como si pudiera ver más allá de las palabras. Yo también quería verte, respondió Julián, con una sonrisa melancólica. El aire entre ellos era denso, lleno de emociones no expresadas. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Pero la compañía del otro era suficiente. Sabían que algo había cambiado, pero también sabían que no podía ser lo mismo que antes. A pesar de la distancia, de la necesidad de esconderse, algo más profundo seguía existiendo. Liam rompió nuevamente el silencio, esta vez con palabras que nunca imaginó decir. Tal vez no podamos volver a lo que era antes, pero quiero que sepas que no quiero perder lo que tenemos, aunque sea en este espacio, en esta forma. Julián lo miró con los ojos brillando por la emoción contenida. No quiero perderlo tampoco, respondió. Sus palabras eran una promesa, una declaración silenciosa de que a pesar de los cambios, su vínculo nunca se rompería. A partir de ese momento, su relación no volvió a ser la misma, pero encontró una nueva forma de existir. Ya no se trataba de momentos de libertad plena, pero sí de pequeñas muestras de cariño, de miradas cómplices, de gestos discretos que hablaban más que 1000 palabras. Aunque el mundo a su alrededor los empujaba a adaptarse, ellos sabían que su conexión seguía viva, a su manera. Y así, con el paso de los días, la vida continuó. No hubo finales dramáticos ni rupturas dolorosas. Solo una aceptación silenciosa de lo que eran, de lo que habían sido y de lo que podían ser. En el fondo, sabían que el amor, aunque no pudiera ser expresado de la misma manera que antes, seguiría siendo un refugio seguro en sus corazones. Un amor que, a pesar de todo, nunca dejaría de existir. Con el tiempo, la rutina de sus vidas siguió tomando forma, pero cada día que pasaba parecía acercarlos más a una nueva comprensión de lo que significaba ser el uno para el otro. Aunque las circunstancias seguían presionando, Julián y Liam encontraron consuelo en los pequeños momentos. Un simple intercambio de miradas en la distancia, un toque accidental de las manos al pasar un objeto, un gesto mínimo que solo ellos entendían. No era mucho, pero era suficiente. En esas tardes de otoño, cuando el viento soplaba suavemente y las hojas caían de los árboles, los dos se encontraron, más que nunca, buscando la paz en el presente. Ya no hablaban tanto como antes, pero sus conversaciones eran profundas, llenas de silencios significativos. Sabían que a veces, las palabras no eran necesarias para comunicar lo que sus corazones ya sabían. El amor no se había ido, ni siquiera se había debilitado. Solo había cambiado de forma. Un día, durante un paseo por el parque cercano, Liam tomó la iniciativa de sentarse en un banco, invitando a Julián a unirse. Era un banco solitario, apartado, rodeado de árboles y arbustos que ofrecían un refugio en medio de la multitud. Aquí, no había miradas curiosas, no había necesidad de esconder lo que sentían.
Nunca pensé que llegaría el momento en el que aprenderíamos a vivir de esta manera, dijo Liam, mirando las hojas caídas bajo sus pies. Pero aquí estamos. Julián lo miró fijamente, pero no dijo nada de inmediato. El viento jugaba con su cabello, y su rostro reflejaba una calma que Liam aún no entendía completamente. Quizás nunca entendamos todo, respondió finalmente Julián, con una sonrisa suave, pero eso no significa que tengamos que renunciar a lo que sentimos. Liam suspiró, reconociendo que no importaba cuántas veces lo pensara o lo racionalizara. No había respuesta perfecta. Lo único cierto era que el amor que compartían, aunque restringido, seguía siendo genuino. A veces desearía que las cosas pudieran ser diferentes, que no tuviéramos que ocultarnos. Liam habló en voz baja, como si temiera que alguien pudiera oírlo. Yo también, admitió Julián. Pero aún así, lo que tenemos no depende de lo que otros piensen. No depende de lo que nos digan. Lo que tenemos es nuestro, y eso es lo que importa. Ambos se quedaron en silencio, observando el vaivén de las ramas movidas por el viento, como si ese simple movimiento de la naturaleza pudiera ser una metáfora de su propio vaivén emocional, a veces turbulento, pero siempre en movimiento. Poco a poco, los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La relación entre Julián y Liam ya no era algo que necesitara ser hablado a menudo. Ya no había promesas que hacer ni esperanzas que alimentar. Habían llegado a un lugar de entendimiento mutuo, donde los sentimientos no requerían validación externa. Aunque no podían compartir su amor abiertamente con el mundo, habían aprendido a valorar cada momento que pasaban juntos. Había una nueva intensidad en sus interacciones, no se trataba solo de lo que decían, sino de cómo lo decían, de los pequeños detalles que solo ellos comprendían. Un día, después de un largo día de trabajo y con el cielo oscuro cayendo sobre la ciudad, Julián se acercó a Liam, sin decir una palabra, y lo abrazó con fuerza. Liam, sorprendido por la intensidad del gesto, correspondió al abrazo, sintiendo en su pecho el calor de ese vínculo que nunca se rompió. A veces, con solo esto, es suficiente, susurró Julián. Y Liam, apretando un poco más, le respondió. Sí, a veces es todo lo que necesitamos. El abrazo de